Bueno, bendiciones, amada iglesia, ¿cómo están? Yo la verdad tenía unas ganas de seguir escuchando a la familia pastoral y qué hermoso saber que Dios tiene un diseño en todo y tiene un diseño también para la familia y si lo creemos Dios lo puede hacer realidad en nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén? Hace un montón que no comparto la palabra de acá arriba, ya me había olvidado cómo era, pero anhelamos que desde acá hasta los que están en el fondo, los que están en las gradas, los que están en YouTube, todos, vamos a estar expectantes y que Dios nos hable a todos. Conforme a la expectativa que cada uno tenga, es lo que vamos a recibir mediante la fe. Así que te aliento a venir con un corazón expectante, más allá de lo que cada uno sabe que está atravesando, capaz estás con cansancio, con luchas, con situaciones, de poder decir, Señor, yo vine en búsqueda de lo que vos tenés para mi vida. Ahí donde estás, levantá tu mano y decirle, Señor, yo vine en búsqueda de lo que vos tenés para mi vida. Dispongo mi corazón y mis oídos para recibir tu palabra y obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como saben, estamos en fecha de Navidad. A mí ayer fue, pero seguimos en Navidad. Síganme la corriente de que seguimos en Navidad. Cuando me pasan las fechas, yo dije que voy a predicar. De Reyes, de la Navidad. Entonces empecé a preparar yo la palabra antes de Navidad. Así que sigamos la corriente y sigamos hablando de Navidad. Vieron que el eslogan de los cristianos, de los hijos de Dios, es la Navidad es... No eran los pan dulces, que son riquísimos, no eran los regalos, que están buenísimos, no era un montón de cosas que son parte de la cultura argentina, otras no tanto, sino que para los hijos de Dios, más allá de una mesa, de reencontrarnos con familia, con amigos, es Jesús. Y Jesús no es algo, no es un momento, no es una fecha, no es una hora, no es un motivo para pecar, porque muchos seguramente han luchado para no contaminarse en estas fechas, que moviliza a la carne, que moviliza al alma también, no solamente la carne en cuanto al pecado, sino en el alma con darte cuenta de las personas que tal vez no están en la mesa, con darte cuenta de las divisiones familiares y un montón de cosas que las fiestas para muchos no son fiestas. Y lo bueno y la buena noticia para el Hijo de Dios es que la Navidad no es nada de eso. La Navidad es Cristo, el inconmovible, el eterno, el bueno, el maravilloso, el consejero, el príncipe de paz. Él, nuestro todo, nuestra plenitud, es la Navidad. Y yo pensaba, nosotros decimos la Navidad es Jesús, pero en realidad, para el Hijo de Dios, nuestra vida es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo voy a continuar o voy a introducir con respecto a la Navidad de Jesús por la palabra Navidad en sí misma. Navidad proviene del latín nativitas, no sé si esto lo sabían, y significa nacimiento. Decir conmigo la palabra nacimiento. Este término se refiere específicamente al nacimiento de Jesucristo. Se dice que no es la fecha, pero es un aspecto de manera representativa. Y a mí algo que me gusta averiguar, que es algo que me contagió mi esposo, son las etimologías de la palabra como para poder entender más lo que estoy hablando. Y la etimología de la palabra Navidad se divide en dos palabras. Nativ, que proviene del latín nasi, que significa nacer, habla de nacer, de nacimiento. Y después la palabra itas, que es el sufijo latino que indica un proceso o una acción. Entonces, nativitas significa nacimiento, significa nacer y significa proceso o acción. Es decir, que cuando hablamos de Navidad, hablamos del proceso de nacer y de crecer. ¡Pum! Tremendo. Yo cuando lo leí me impactó, porque empezamos con Jesús, terminamos con Jesús, pero en el medio hay un proceso, que es nacer y que es crecer. Todos los que estamos acá claramente nacimos, por eso estamos en este lugar, y crecimos. Algunos son niños, algunos son adolescentes, algunos jóvenes, adultos. Y así como hay un proceso natural, hay un proceso espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos de acuerdo con esto? Y la vez pasada, en base a esto, en una charla que tenía el pastor, compartí un versículo que nunca lo había entendido de esa manera y espero poder transmitir lo que el pastor enseñó.
En Juan 3, del 3 al 7, dice, esta es la charla que tiene Jesús con Nicodemo. Nicodemo era un fariseo que sabía un montón de data religiosa, y Jesús que venía a hablar de la gracia plena, viva y eficaz. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver. Decí conmigo, ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Decí conmigo, entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Decimos todos juntos, es necesario nacer de nuevo. Y en esta charla que tenía el pastor, empezó a analizar esto, que habla de dos momentos del reino de Dios. Uno es ver y uno es entrar. Y el pastor decía, espero transmitirlo bien, pero bueno, es lo que entendí y dije, wow, tremendo. Que ver es como el primer, encuentro con Jesús en cuanto a lo que es la salvación en sí misma. Hay muchas personas, como fue el ladrón que estaba al lado de la cruz con Jesús y le dijo, por favor, viste, salvame. Y él, vio, entró, pero primero vio. Entonces, muchos quedamos en el estadio de ver el reino de Dios, que es la salvación. Y eso es una bendición porque es el regalo inmerecido que Dios nos dio por su gracia. ¿Cuántos decimos amén? Pero después hay algo más que solamente ver. Está el hecho de no solamente ver y ser un espectador, sino de entrar. Y entrar en el reino dice que es por agua, que el pastor decía que el agua representa la palabra de Dios, y por el Espíritu. Y ese es el proceso de nacimiento. Espero haberlo transmitido bien. Pero cuando dijo eso dije, wow, qué bueno es nacer de nuevo. Para salvación, ver el reino de Dios, pero no conformarnos porque tenemos en Dios tantas cosas maravillosas que no nos damos cuenta muchas veces y nos distraemos con cosas terrenales, como seguramente el ejemplo de Navidad es un buen ejemplo, porque hay un montón de cosas que a veces creemos que eso es Navidad, aún los hijos de Dios. Y cuando recordamos lo que verdaderamente es Cristo y lo que es verdaderamente Navidad, vemos las cosas diferentes. Entonces, qué bueno es decir, ok, tal vez, bueno, hoy el pastor dijo que los que estábamos acá, creo que no había nadie nuevo, pero tal vez venís a la iglesia y de oídas escuchaste al Señor, escuchaste el mensaje de la salvación, pero no lo recibiste en tu corazón. Y tal vez hoy es la noche para poder recibirlo y llevarte a Jesús en tu corazón y ver el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero tal vez es la noche de decir, Señor, yo quiero más, no me quiero conformar con solamente la salvación, porque hay un proceso de crecimiento para mi vida. ¿Hay más? La palabra de Dios nos promete que Dios nos quiere llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y es así, de solamente plátanos. Es el reino de Dios que todo el tiempo hay más para los hijos de Dios. Y para eso necesitamos entrar e involucrarnos y dejar que seamos purificados por la palabra de Dios. Para eso hay que leerla, para eso hay que conocerla y por el Espíritu Santo. Y ahí hay un proceso de crecimiento. Entonces, en base a lo que decía anteriormente, recordemos que la palabra Navidad significa nacimiento, hace referencia al nacimiento de Cristo, pero a la vez habla de un proceso que tenemos que pasar, el de nacer y el de crecer. ¿Amén? Primer paso, para ponerle un nombre, está el nacimiento. Jesús nace en nuestros corazones cuando le recibimos como nuestro suficiente y único Salvador. Dice la palabra de Dios en Juan 1, del 12 al 13, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho, en otra versión dice, les dio la potestad, de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, acá otra vez hace referencia al nacimiento, y no es mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene ¿de quién? Proviene de Dios. Un nacimiento espiritual. Entonces, todo comienza ahí.
de decir, Señor, tal vez yo no te tengo en mi corazón, o tal vez pasa muchas veces, de hecho yo recuerdo que hay como, encuentros que siempre hablamos tal vez con los adolescentes, con los que hay como un tiempo donde uno deja de ser nieto de Dios para ser hijo de Dios. Yo tal vez vivía de esa fe prestada de los que mis papás me daban, inculcaban en mí, mi mamá, mi papá, y conocía a Dios, pero hubo un momento donde ya tenía que digamos, entrar por lo que yo entendía, y fue cuando recibí a Jesús en mi corazón, y ahí yo tuve experiencias mías con Dios. Y Dios tiene experiencias con cada uno de nosotros. Dios, como decía el pastor, Dios es un Dios de generaciones, y en el Antiguo Testamento hace mucha referencia a esto, ¿no? Así como lo hice con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y así como Dios es un Dios de generaciones, también Dios es un Dios totalmente personal. Y Dios, así como es un Dios de generaciones, también quiere que vos experimentes lo que tal vez experimentó el padre de la fe, que fue Abraham. Dios quiere que experimentemos mucho más abundantemente. Y aquello que leemos en la Biblia de hombres y mujeres de Dios que le creyeron a Él y experimentaron cosas, Dios quiere que no seamos espectadores y veamos cómo otros reciben esto, sino que quiere que experimentemos el reino de Dios. Y quiere que esto que leamos, dice la palabra, que nosotros podemos hacer cosas iguales o mayores de las que Jesús hizo en la tierra, si nos disponemos para eso. ¿Cuántos dicen amén? Y también a veces vemos hombres y mujeres de Dios que nos impactan en nuestra vida diaria, y a veces pensamos que qué bueno por él, qué bueno por ella. Y Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a vivir esa experiencia personal y a crecer en Dios. Pero primero para eso hay que ¿qué? Hay que nacer. Decí conmigo la palabra nacer. Así que si hay alguien en este lugar que tal vez no tuvo esa experiencia, te invito a que tal vez puedas dar ese paso de fe, porque es absolutamente por medio de la fe. Dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y no es por una oración espontánea así que surge, sino que es por lo que realmente crees en tu corazón. Y si vos decís, Señor, yo te reconozco como mi Salvador, Señor, no quiero vivir más fuera de vos, te recibo, Jesús viene a nuestras vidas, y ahí cambia todo. Ahí cambia todo, pero hay que abrir el corazón para salvación. Amén. Después de la salvación, de lo que es el nacimiento, está la etapa de los primeros pasos. En las iglesias donde hay estudios, hay diferentes nombres que se le da al curso de los primeros pasos, el ABC. Acá le llamamos FBC, Fundamentos para la Vida Cristiana. De paso, anótense para el año que viene, que está buenísimo. Pero ahí es donde nosotros aprendemos cosas básicas para poder vivir la vida cristiana, porque a veces llegamos a la iglesia, empieza el culto, escuchamos la palabra y nos vamos. Y tenemos dudas de qué es la oración, por qué ofrendo, qué es la ofrenda, qué es el diezmo, cómo leo la Biblia. Tengo la Biblia acá, pero no sé por dónde empezar a leerla, cómo hacer un devocional. Y así tenemos muchas dudas. Y no es casualidad que en las iglesias justamente está lo que es los primeros pasos. Porque así como un bebé aprende a caminar, así nosotros como hijos que van creciendo, tenemos que aprender a dar correctamente esos primeros pasos. Amén. Y Jesús se hace real cuando le creemos. Ahí en esos primeros pasos, la fe es clave y la fe se va construyendo. Vean lo que dice la palabra de Dios en Mateo 17:20 sobre la fe. Les dijo Jesús, les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esa montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se moverá. Nada será imposible. ¿Cuántos dicen amén? Y la semilla de mostaza es muy chiquita. Y a veces pensamos que tenemos que tener una fe inmensa para experimentar cosas inmensas. Y en tus primeros pasos como hijo de Dios, en esos primeros pasos que tal vez estás arrancando en la iglesia y muchas cosas no entendés, y vos que levantan la mano y vos decís, bueno, levanto las manos, y vos decís que cierran los ojos, cierro los ojos, viste, te arrodilla, me arrodillo. Bueno, seguí así porque uno va aprendiendo así, capaz después, yo oraba igual que mi mamá y que el pastor, después aprendí a orar, a descubrir cómo oro yo con el Señor, cómo hablo. Bueno, cada uno va descubriendo, pero en esa etapa es clave el poder disponerse y permanecer para poder aprender. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios, que con una fe chiquita,
como un grano de mostaza podemos hacer cosas grandes, porque no somos nosotros, es Cristo que es grande. Pero si ve fe, si ve expectativa en su iglesia, Él se manifiesta. ¿Cuántos dicen amén? Y la etapa de creyente es una etapa donde tal vez venimos a la iglesia y necesitamos escuchar esa palabra para el momento que estamos atravesando, tal vez un momento de angustia, un momento de soledad, de crisis, de duelo, de conflicto, de ataduras. Y viene una palabra de Dios en una reunión, en un culto, y Dios te sale al encuentro y experimentás el poder de Dios. De hecho, hay muchas partes en la Biblia donde habla, por ejemplo, los evangelios, de todos los milagros que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra. Y Él dice en la Gran Comisión, en Marcos, que estas señales milagrosas acompañan a los que creen. ¿Cuántos creen en este lugar? La palabra de Dios promete, creo que creen algunos, pero ¿cuántos creen? Las señales acompañarán a los que creen. Dice que en su nombre expulsaremos demonios, hablaremos nuevos idiomas, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase y si ven algo venenoso no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Las señales milagrosas acompañan a los que creen. Y esa etapa de creyente es maravillosa porque nos permite experimentar la gloria de Dios. Entonces, qué importante es si venimos, que además de escuchar la palabra de Dios, la creamos, la arrebatemos para experimentarla en nuestro día a día. Y así como pasó con Lázaro cuando estaba muerto y Jesús declaró vida y le dijo a sus hermanas, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y luego de eso, Lázaro resucitó. Así seguramente en cada uno, lo que cada uno está atravesando, hoy Dios nos dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? No sé qué Lázaro tendrá que resucitar el Señor, pero sé que lo puede hacer. Amén. Y es por medio de la fe. Por eso los primeros pasos que se basan en la fe del Hijo de Dios son muy importantes. Es verdad que mucha gente se termina yendo porque no entiende. Entonces, qué importante es, primero, que los que estamos un poquito más veteranos podamos estar atentos a esas personas que están dando sus primeros pasos para acompañarlos en el crecimiento, pero que también qué importante que si estás pasando esta etapa de primeros pasos, puedas aferrarte al Señor, aferrarte a la iglesia, para que en viste que así como los papás acompañan en los primeros pasos cuando caminan, como le va a pasar a Franquito de casi dentro de poco, le faltaba un montón, pero bueno, para que caminen, así la iglesia acompaña para que empiecen a caminar. Y cuando crecen son ellos los que después acompañan a otros y a otros y a otros. Ese es el evangelio del Señor, recibir para dar. Amén. Así que estás pasando esa etapa de primeros pasos, te aliento porque hay mucho más de Dios para nuestras vidas. Amén. Y por último, la etapa del crecimiento. Que uno dice, bueno, llegué. Bueno, ahí medio que empieza todo, porque el Señor es abundante y tiene más cosas. Vamos a ver algo que es muy importante, que tiene que ver con el alimento. Así como es tan importante la alimentación en la etapa de la niñez, también de la adolescencia para un sano desarrollo, también es muy importante el alimento espiritual en nuestras vidas como hijos de Dios. ¿Con qué nos alimentamos en lo cotidiano? Somos lo que comemos, somos lo que vemos, somos lo que pensamos. Dice la palabra de Dios, tal es el pensamiento del hombre y la mujer, tal es él. Entonces, muchas veces, si estamos en ámbitos constantemente donde hay mundo, vamos a reproducir mundo, pero qué importante es poder guardar, sobre toda cosa guardada, nuestro corazón en Dios y estar en plena comunión con Dios. Y también tener nuestro tiempo de intimidad, para que nada nos contamine. Amén. Primera de Pedro 2, del 2 al 3 dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Para los que están en esos primeros pasos, qué importante es esto, la leche espiritual. Leer la palabra, el orar, el no quedarse con nada guardado, buscar un líder, un referente que te acompañe en el crecimiento, no tener ganas de ir a un culto, ir igual, viste, como decir, bueno, Señor, yo no quiero faltar porque se hace costumbre faltar y después falta un culto, falta dos, falta tres, y cuando me di cuenta me encuentro lejos. Y no, yo necesito esa leche. Y cada vez esa leche es venir a los cultos, venir a orar a la mañana, leer la Biblia, pero por experiencia personal y porque es algo que la palabra nos enseña, qué importante es tener el acompañamiento de la iglesia para poder crecer
firmes. Yo de plantas, veo que no caso mucho, me está enseñando mi esposo, pero vieron que hay plantas cuando están medias torcidas que se le pone un palito. ¿Cómo se llama el palito, Gordi? Tutor. Mira qué palabra. No tenía la más pálida idea. Bueno, necesitamos ese tutor, que no, viste que estás como, sí, gloria a Dios, y te pinchas por lo que pasó el lunes, te bajoneas por lo que pasó el martes, el miércoles tiré la toalla, me bajoneé, y nos vamos como desmoronando. Y ahí está ese tutor, ese líder, ese referente, ese hermano en Cristo, que te ayuda a llevar a Dios. Decir, bueno, cuando más mal estamos, más necesitamos ir a la iglesia. Bueno, no te guardes nada en tu corazón. Bueno, vamos a orar. Y está ese tutor que te ayuda a estar alineado con Dios. Todos necesitamos ese tutor, ese moderador, esa persona en Cristo. Yo la he tenido desde hace mucho tiempo, desde la adolescencia, y la tengo hasta el día de hoy. Siempre hay que tener ese tutor que nos ayude a alinearnos, porque bueno, muchas veces se nos vuela un poquito la paloma y ahí el tutor nos ayuda a volver a alinearnos. Hebreos 5 dice que hay un llamado al crecimiento espiritual. Decí conmigo, llamado. Hay un llamado al crecimiento espiritual. Hebreos dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. No es malo ser bebé porque todos pasamos por esa etapa de nacer, de los primeros pasos. El tema es cuando ya estamos para volar y crecer, para ser águilas, y somos águilas en medio del gallinero de la prédica que una vez el pastor compartió. Cuando Dios nos está llamando a ser escogidos, a ir por un propósito y por ñañas que todos tenemos de la carne, de la personalidad, por cosas que nos cuestan soltar o dejar, seguimos acá. Y Dios nos dice, ya tendrías que estar evangelizando, ya tendrías que estar predicando, ya tendrías que estar siendo vos el que ayude a otros, ya tendrías que estar en esto. Y acá habla algo importante, ¿cómo está tu alimento? Qué importante es crecer en ese alimento, no nos olvidemos del tutor ni de Betania, pero qué importante es poder alimentarnos sólidamente. Y para aquellos que entendemos que Dios nos está llamando a un crecimiento espiritual, tenemos que alimentarnos del Señor. Hay abundancia en la casa del Señor, hay abundancia en su palabra. No nos conformemos porque Dios tiene abundancia. Y seguramente, así como dice el título de esta palabra, hay un llamado para el crecimiento espiritual. No sé para quiénes, pero cada uno sabe en su espíritu, en su corazón, para quiénes. Hay áreas que tal vez en Dios conquistamos, pero tal vez hay áreas que nos cuestan. Y esas áreas que nos cuestan nos recuerdan la dependencia de Cristo. Y en esas áreas Dios se quiere glorificar. Yo no sé qué área tenés que ver la gloria de Dios como creyente, o qué área necesitas crecer, rendir al Señor como discípulo tal vez. Pero me encanta esa frase, un llamado al crecimiento espiritual. Dios nos llama a crecer. Siempre hay más para crecer. Y oramos para que Dios traiga luz en esas áreas. Es un peligro cuando en Cristo nos conformamos y pensamos que ya lo alcanzamos. Cuando el apóstol Pablo dice, no, viste, no creo que lo haya alcanzado y prosigo a la meta, viste, era como un perseverante tremendo. Y siempre Dios nos alienta a avanzar, pero no de cualquier manera. ¿Qué es lo que Dios busca de nosotros que crezcamos? No que crezcamos como estamos, sino que creo que esta cruz no está acá por casualidad, semejante cruz que hicieron los valientes con mucho amor, sino para recordarnos que no tenemos que crecer nosotros, con nuestras ñañas, con nuestro mal carácter tal vez, con nuestros hábitos generacionales, maldiciones, sino crecer con los frutos del Espíritu que reflejan el carácter de Cristo que está en Gálatas, y que justo lo estaba contando que son 9 el proceso de los meses normales del embarazo de un bebé en la panza de su mamá, como el caso de Casi. Todo lleva un proceso, el nacer, los primeros pasos, el crecimiento. Pero qué bueno es saber que Dios está en ese proceso todo el tiempo con nosotros. Y esa es nuestra esperanza, que quiere crecer Cristo en nosotros. No somos nosotros, es el Cristo que está en nosotros.
Dice, Él crece cuando disponemos el corazón. La palabra de Dios en Juan dice que es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Y cuándo crece Cristo? Cuando entendemos que es necesario que yo mengüe. ¿A qué? A mi carácter para que aparezca Cristo, a mi pensamiento, ¿viste? Cuando hay una idea clavada. Y tal vez, como decía la pastora, romper a mi propia voluntad como lo hizo Cristo en el Getsemaní, que dijo, Señor, si puedo zafar de esta, en palabras jóvenes lo digo, zafo. Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. En esos momentos es donde más crecemos y donde se forja nuestro carácter. Y como dijo el pastor en una prédica, el carácter es lo que sostiene la unción. Podemos tener dones espirituales, podemos saber hacer un montón de cosas, pero es el carácter que en aquellos que estamos buscando crecer como discípulos, es lo que nos sostiene. Crece a través de la comunión con Él, pero crece también en las pruebas. Y qué importante es, tanto en el nacimiento, en los primeros pasos y en el crecimiento espiritual, que Cristo sea el centro. Cuando Dios nos llama a salvación hay un primer amor que es maravilloso. Qué bueno que ese primer amor permanezca en los primeros pasos y qué bueno que ese primer amor permanezca en mi crecimiento espiritual, porque todo se trata de Cristo. Para terminar, y súper resumiendo la prédica porque era muy larga, Dios nos llama a todos los que estamos acá, tal vez en diferentes áreas. Algunos a nacer de nuevo para salvación, a otros a permanecer, en no darse por vencido, en no tirar la toalla, en dar esos primeros pasos y buscar un tutor. Y el tercero es un llamado al crecimiento espiritual. Dios nos llama a crecer. Si hay un área conquistada, vamos por la otra. Y esa obra continuará y será perfeccionada hasta la venida de Cristo. Colosenses 3:10 dice, se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Nos renovaremos a medida que aprendamos a conocer a tu Creador. Tal vez en el nacimiento como tu Salvador, tal vez en los primeros pasos como Padre, tal vez en el crecimiento espiritual como nuestro Señor, como nuestro todo, como nuestra plenitud. En todas las etapas, Dios, Cristo, quiere que le conozcamos y cuando les conocemos, más nos parecemos a Él. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está circuncidado o no, Cristo es lo único que importa y es Cristo el que vive en todos nosotros. La Navidad es una fecha momentánea. Cristo es eterno. Cristo es inconmovible. Las circunstancias son momentáneas, mas Cristo es eterno y es inconmovible. Aferrémonos, como dice la palabra, a Cristo. En Él nada ni nadie nos puede mover. Esa es la palabra que quería compartir. Bueno, en base a la palabra, te invito a que te pongas de pie. Vamos a terminar este culto. Y como decía, siempre Dios nos llama. Y qué importante es que estemos atentos al llamado de Dios. Yo te invito a cerrar tus ojos para no distraerte, no distraer al de al lado. Y ser sensible a la voz del Señor con respecto a esto. Tal vez estás en este lugar y querés recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Siempre hacemos el llamado y siempre el pastor nos enseña esto y lo vamos a hacer. Yo te invito a que todos podamos levantar nuestras manos y hacer esta oración. Padre, te damos gracias por este momento. Yo te invito a que repitas conmigo. Padre, en esta noche abro mi corazón porque quiero y decido nacer de nuevo. Te pido perdón por todos mis pecados. Yo creo que vos moriste en esa cruz por amor por mí y que resucitaste por amor. Yo hoy te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador y quiero nacer para crecer en vos. Y si estoy lejos, si estoy apartado, hoy me vuelvo
de todo corazón, sabiendo que vos me recibís con los brazos abiertos. En el nombre de Jesús. Amén.